civil como un proceso artístico y como un proceso también de decir hasta aquí, ¿no? Basta, ¿no? Plantarte un poco. Claro. Para la gente que igual nos esté viendo, que no sepa de qué obra estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de la obra Amén. Sí. Igual lo que hiciste fue ir a comulgar durante 200, ¿cuántas eran? 242. 42 veces, que estaba relacionado el número con la cantidad de casos que había habido, ¿no? De abusos sexuales. Las denuncias que había habido en el norte. Eso es. Y lo que hiciste fue con esas hostias escribir la palabra pederastia. Según el juez no se deben llamar ni hostias. Dice que son objetos blancos y redondos, que no se debe llamar ni obleas, porque eso es subjetividad. Vale, pues esos objetos blancos y redondos. Eso les fastidió. Se hicieron hasta camisetas, ¿eh? No son objetos No, blancos. no obleas, son hostias. No, es nuestro padre, ponía. Oye, no tienes la bueno, no sé, tío. Es que hay un punto con toda esta situación que me parece tan surrealista. Y me parece como tan. O sea, me debato, soy sincero, me debato entre el qué mierda, todo lo que te está pasando. Y a la vez hay un punto que es como de descojones, pero no de mal rollo, sino de. Qué locura todo, tío. Es como muy. No sé, es una ira de olla, ¿sabes? De repente, cuando yo veía, por ejemplo, el sacerdote ahí delante de la esto es posible. Sí. No, a ver, se acontecieron una serie de hechos que yo creo que ni el mejor performer ni el mejor diseñador surrealista lo hace mejor. Es que no podía haber sido, o sea, mejor, o sea, bueno, no sé, tío, yo me pongo en tu lugar, yo creo, o sea, ya te digo, por un lado sería como, hostia, tío, a ver si voy a acabar en la cárcel o te voy a tener, pero por otro lado es que me pegaría una descojonada tan bestia, tío, con toda la situación, viendo todo el pitoste que se ha montado, rezando, tío. Cuando, no sé si has visto, ¿sabes que hice un vídeo hablando sobre juicio, hace ya tiempo, analizando la entrevista con Polonia Castellano, me parece que se llama. Sí. Y es que me parecía todo tan de traca, tío. Es que, no sé, es muy surrealista, no sé. ¿Tú qué sientes cuando piensas en España? ¿Tú la sientes como un país democrático donde te sientes a gusto creando? ¿O te sientes como aliviado cada vez que sales de las fronteras y estás en otro país? Bueno, yo creo que aquí en mi caso hay que valorar también un poco mi situación y cómo soy yo y cómo cómo es mi pasado, ¿no? Yo soy una persona que me he movido siempre en un ambiente de hostilidad, de maltrato, entonces yo ya he llegado un momento que me siento cómodo en un ambiente como este, ¿no? Pero está claro que un artista en condiciones normales, con un espíritu de creación normal y con ganas de crear, con un espíritu creativo, pues este no es su país. Este es un país hostil, es un país que maltrata a los artistas, es un país que persigue a los artistas. Es de los pocos países de Europa donde hay artistas, hay pensadores, hay intelectuales en la cárcel por sus ideas y por mucho que suene surrealista es que los hay. O sea, podemos hablar de unas 80 personas que están en la cárcel por sus ideas en este momento, pensadores, cantantes, podemos hablar de raperos y cantantes que están exiliados, podemos hablar de muchas personas que están en una situación que no va a broma, ¿no? También es verdad que en mi caso yo he aprendido durante años a funcionar muy bien en este mundo hostil y verdaderamente yo me siento mucho más cómodo trabajando con esta hostilidad porque considero que como mi arte está creado para crear denuncia, para demandar, para que haya pues, esa especie de controversia, porque yo creo que en esa controversia se aprende, no solo ellos, sino también yo, ¿no? Creo que es un aprendizaje mutuo. Yo creo que esas 2000 personas que estuvieron en la puerta de mi casa con cruces de madera, echándome agua bendita y gritando Azcona, Dios te perdona, pues algo de aprendizaje tuvieron, ¿no? Yo creo que no deja de ser proceso artístico. Ellas no se van a entender nunca que han estado dentro de ese proceso artístico, pero para mí son auténticamente la auténtica base de la performance, ¿no? Entonces, bueno, para mí España en ese sentido, yo siempre digo broma en serio que para hacer salchichas hace falta carne de cerdo, ¿no? En España tienes carne a raudales. Yo creo que hay ineptitud, hay mediocridad. Seguimos además en una situación, somos el único país que ha habido una dictadura y no se ha condenado, no hay una condena firme, sigue siendo un jefe de Estado, estamos en una situación todavía post-franquista, borbónica, bueno, no sé, nos podemos poner a hablar aquí de política y seguimos viviendo en un estado todavía en el que no hay memoria personal, no hay memoria histórica, no hay memoria individual. Es que un tío que está en contra un poco de esos dogmas, que además le obligas a nacer porque su madre intenta abortarle 3 veces por estar en el ámbito de la prostitución y nace, y después encima de nacer se dedica a hacer piezas criticando todo el dogma que tú llevas años fundamentando, pues evidentemente ese tío cómodo no es. Pero yo no he nacido para estar cómodo, no he nacido para vivir en comodidad, entonces entiendo esto como una carrera de fondo hasta que, bueno, pues pase lo que tenga que pasar.
Si la justicia de este país me lleva a prisión, pues me llevará a prisión, y si la justicia de este país termina de otra forma, pues termina de otra forma. En la última exposición que hice hubo un hombre con una pistola, tuvo que sacarlo a la Policía Nacional. Pues esto es un poco lo que es España. Hostia, no sabía eso, tío. Sí. Eso no sabía. Joder. Wow. Justamente me lo pones bastante a huevo porque quería hablar contigo sobre la muerte. Vale. Hay una pieza que se llama La muerte del artista, ¿vale? Que esta es una pieza que yo creo que... O sea, tienes un montón de piezas que son para mí cada cual más bestia, pero en el buen sentido, ¿sabes? Como a mí me encanta. Y esta en concreto me pareció como que le echaste mucho valor. Y bueno, para la gente que no se esté viendo, ¿no? Voy a ver si soy capaz de detallarla, o prefieres detallarla tú mejor. No, cuéntala. Vale. A ver, lo que yo entiendo es que tú durante mucho tiempo has estado sufriendo un montón de amenazas por parte de determinados sectores ultracatólicos, ultranacionalistas, etcétera. Y tú lo que haces en un momento dado es decir, envías cartas a todos y les dices, mirad, tal día, creo que es en el Círculo de Bellas Artes, donde lo hiciste, ¿verdad? Sí. Madrid. Fue en el marco de un festival y fue lo que inauguró. En la entrada fue un evento bastante importante. Eso es. Les envías una carta y les dices, yo tal día voy a estar ahí, si queréis matarme, vais a tener la ocasión de poder matarme, ¿no? Y te plantas... La carta era más fina, pero bueno. Era más fina, vale. En resumen, eso. Vale, lo hago una versión así un poco más resumida. Y tú lo que haces es ponerte arriba de la escalera, ¿no? Colocar una pistola que apunta hacia ti, que supongo que estaba cargada y con una bala de verdad, o... Vale. A ver, era una instalación de 2 peanas. En una peana estaba el artista subido. Yo creo que ahí representaba muchos temas. Era un momento en el que justo se acaba de exiliar varias personas que yo conozco y tengo amistad a Bélgica y a otros países. Estábamos en un momento en el que yo creo que el artista estaba ya subido en la peana, ¿no? Yo no creo que no era más que una metáfora de algo que ya era así. Entonces yo decidí subirme en una peana en un sitio con el Círculo de Bellas Artes, que tiene esa parte emblemática, ¿no? Que luego esa parte también un poco, pues como es en España, ¿no? Que es emblemático porque es el Círculo de Bellas Artes, pero luego tiene esa parte privada también, pues oscura, ¿no? Como tiene todas las instituciones de España que tienen esa parte, bueno, que no me voy a meter ahí hoy. Y entonces yo estaba en esta peana, había otra peana enfrente, y la peana enfrente había un arma de fuego que se alquiló para el evento en concreto en un sitio, bueno, de hecho el director pobre, el que llevaba todo el tema del festival, la estuvo buscando y me cayó bastante bronca porque el propio Círculo de Bellas Artes no quería que se hiciera el evento. Bueno, fue casi todas las veces, tengo la suerte o la desgracia que siempre que hago proyectos de este tipo consigo que directores de museo cesen, dimitan, cierren espacios. Yo creo que me cargaba a 10 o 12 directores de museos a lo largo del mundo. De Colombia, en Francia me cargué al de la Ville Santé, tuvo que cerrar el espacio. Me cargaba... Bueno, pues son gestores culturales, directores culturales valientes que se atreven, y luego hay políticos, otros tipos de poderes por ahí que les parece demasiado, ¿no? Pero yo creo que el arte debe ser así, ¿no? El arte contemporáneo tiene que ser atreverse, ¿no? Para ver cosas, no, tenemos Ikea. Bueno, más allá de todo eso, yo me coloco enfrente de la peana con el arma enfrente, y yo estoy en la parte de las escaleras, que nos parecía bastante interesante porque al entrar al círculo te ves delante. Y ahí estaba yo esperando, estuve 2 horas subido en la peana y la gente podía utilizar el arma como querían. Pero estaba cargada. El arma estaba cargada, pero tenía ciertos aspectos que se conoce la gente que estuvo allí. ¿Cómo? A ver, eso no lo sabía. ¿Cómo funciona eso? Sí, se podía disparar. Hasta ahí leo. Se podía disparar, pero ¿qué? ¿Que tenía algún gatillo? ¿Tenía alguna...? Pasaban cosas así. Bueno, de hecho hubo unos chavales que nada más entrar la destriparon entera. Vinieron 2 chavales de 16 años que venían a esto conscientemente, la abrieron, la destriparon, miraron que si había balas, qué balas había, dónde había, estaba puesta arriba, abajo, todo. Y bueno, ahí se destripó todo y fue muy interesante cómo había ahí 200, 300 personas, entre ellos ya hubo una coordinación entre un señor muy mayor, que sí que pensamos que era una de estas personas invitadas, que este sí que coge el arma de una forma violenta, pero las personas anteriores, los chavales ya habían manipulado el arma, entonces pasaron muchas cosas. A mí estas cosas que pasan tan gráficas y tan personales, yo me gusta contarlas, pero me gusta también que la gente esté. Entonces sí que pasaron cosas, sí que había balas concretas, pero pasaron cosas que hizo que gente que interveniera antes hicieron que los otros no pudieran participar como quisieran participar. Hubo como una controversia ahí abajo bastante interesante sobre ello. Entonces, bueno, las piezas todavía están como el día que tengamos el texto curatorial, yo creo que lo entenderemos mejor.
Pero bueno, Vale. hoy día que me muera antes. Ok. Hay una cosa